mi casa, el arca de tu presencia. No, pues mejor ya cada rato que Rosy me cuente cómo estuvo, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Sí, pienso que cuando no vienes a escuchar palabra, dices, es que te perdiste el mensaje, pero pues no es porque Dios diga, es que el mensaje no era para ti, sino que tú decidiste perderte el mensaje, ¿no? Entonces, esta semana me estuvo hablando exactamente de una parte más bien, me hizo una pregunta a mi padre, ¿no? Me hizo una pregunta muy, muy fuerte a cuestiones de mi vida, ¿no? Les he comentado que a lo largo de estas semanas pues, he estado yo intimando muy profundamente con Dios. Y esta semana, ¿alguien sabe más bien el significado de la palabra genuino? Exactamente. Les voy a dar a como me apareció en Google, ¿no? Genuino. Es un adjetivo puro, sin mezclas, algo que conserva con total pureza o autenticidad sus características propias o naturales. Quiere decir, en términos generales, es algo limpio y puro. La palabra genuino. Y mi padre me hizo esta pregunta a lo largo de esta semana. ¿Qué tan genuina es tu fe? A lo largo de las semanas, pues me ha enseñado con bases de experiencias de mi vida, exactamente cómo te metes exactamente en la carne, en el mundo, y cómo a lo largo de lo que padecemos nosotros en el mundo, se glorifica su nombre por medio de su fe. Y la pregunta era esa, ¿qué tan genuina es tu fe, Esteban? Entonces, pues yo me quedé así, pues es que la verdad, o sea, ¿cómo quieres que te conteste, padre, no? O sea, ¿quieres que lo dimensione a un número? A un concepto de lo que yo puedo expresar como cuerpo humano. Y me decía, pues es que pues en realidad no existe nada más que algo que significa mucho o lo que significa nada. ¿Por qué? Porque no puedes estar a medias, no puedes decir que tienes una fe a medias. Obviamente, si tú consideras que estás en una fe a medias, pues obviamente estás como bailando, ¿no? Estás como bailando dentro de la línea del sí y no. Entonces me enseñaba exactamente esa parte, ¿no? Me mandaba exactamente a unas citas donde te hace mucha mención acerca de las situaciones del mundo y cómo normalmente la escritura te pinta un escenario, pero a cuestiones de revelaciones te da exactamente mucha enseñanza del día a día, ¿no? Y te invito a que te vayas a Lucas 8, 22. Vamos a leer del 22 al 25. A ver, se los voy a leer en lenguaje actual. Un día Jesús subió a una barca con sus discípulos y les dijo, vamos al otro lado del lago. Entonces partieron, y mientras navegaban, Jesús se quedó dormido. De pronto se desató una tormenta sobre el lago, y el agua empezó a meterse en la barca. Los discípulos, al ver el grave peligro que corrían, a gritos despertaron a Jesús. Maestro, maestro, nos hundimos. Jesús se levantó y ordenó al viento y a las olas que se calmaran. Y así fue. Todo quedó tranquilo. Luego les dijo a sus discípulos, ¿ustedes no confían en mí? Pero ellos estaban tan asustados y asombrados que se decían, ¿quién es este hombre? Que hasta el viento y las olas le obedecen.
Bueno, en esta enseñanza, obviamente, mi padre me enseñaba exactamente cómo a través de los sucesos de nuestras vidas y de nuestras tormentas nos puede dominar exactamente el miedo, la duda, como lo explica la cita, ¿no? Los discípulos, en ese momento que estaba la tormenta, pues para empezar, se olvidaron quién estaba con ellos. En la barca estaba Jesús. Y vamos a transformarlos a nuestro tiempo, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros sabemos que somos hijos de Dios y se nos olvida que Dios está con nosotros, ¿no? El segundo punto de análisis, ¿no? Ellos al ver las circunstancias, ¿qué fue lo que pasó? Temieron, empezaron a temer, a dudar. Y esos son los puntos, ¿no? El miedo y la duda, ¿no? Ellos lo vivieron en esa experiencia y nosotros este tiempo puede suscitarse un problema médico, financiero, sentimental, y lo primero que viene a nuestra mente es el concepto de la tormenta, ¿no? Es que me diagnosticaron X enfermedad, me está pasando esto financieramente en escasez, sentimentalmente se me fue mi amado, mi amada, y pues la verdad, ¿qué voy a hacer sin ellos, no? Entonces, Dios me mostraba exactamente que esos puntos de este pasaje constantemente los vemos en nuestras vidas, ¿no? El punto de lo que mi padre me decía, bueno, ya, te di el punto del miedo y de la duda, como un ejemplo de vida. Ahora, normalmente, hijo de Dios, Esteban, en verdad, ¿cómo utilizas tu genuina fe? En la tormenta, ¿no? En la tormenta, obviamente, pues yo les voy a platicar un suceso de lo que pues, ha acontecido en mi vida estas últimas semanas, ha sido el temor exactamente por lo financiero. Mi negocio ha venido a la baja y pues como viene a la baja, se los comentaba hace 15 días, viene a la baja y mi mente empieza a divagar en el hecho de que me falta el dinero, nos alcanzan las deudas, nos alcanzan los problemas financieros a mi familia, a mí, a mi negocio. No nada más es el punto del decir, no tengo para invertir, no tengo para hacer fluir el negocio, sino va más allá de mi negocio. ¿Por qué? Porque si mi negocio no es fructífero dentro de lo que cabe, repercute dentro de mi hogar, en el aspecto de que yo llego y Rocío, pues, ¿cómo te fue? Pues bajo. Híjole, es que ¿qué está pasando? Pues es que no sé, la gente está gastada, la gente se fue de vacaciones, van a celebrar el 10 de mayo, y pues la verdad nos empezamos a preguntar muchos cuestionamientos de lo que la gente hace y nos perdemos. La verdad es que nos perdemos. ¿Por qué? Porque en ese momento, en vez de poner los ojos en quién está en la barca, o sea, quién está en la barca con nosotros, pues nos dejamos llevar por la tormenta. La tormenta es, chin, pues gloria a Dios, todo va a salir bien. Y dices, gloria a Dios. Pero exactamente, ese es el punto. ¿Dónde está lo genuino de tu fe? ¿Por qué? Porque si están de acuerdo, si fuéramos en verdad en esos momentos de tormenta firmes, no te estarías preguntando exactamente qué pasa con la gente, ¿no? Estarías pensando, ay, eso no pasa, mañana es otro día y mañana, mira, del cielo caen los billetes, ¿no? Cae el sustento. Es más, simplemente en tu hogar debes de ver que exactamente el refrigerador está abastecido, que tu cartera no le hace falta dinero, que al final de cuentas no dependes del dinero, ¿no? Ese es un ejemplo de lo que paso yo día a día a cuestiones de mi negocio. En enfermedad, ¿cuántas veces una persona que le diagnostican, no vamos a decir nada, ¿no? Algo malo, algo que normalmente el mundo te hace ver que es algo malo, que te dicen, esto es crónico, esto es malo, esto es mortal, y tú le prestas atención y dices, primero, pues ¿qué hago, no? El SIMI. El SIMI, ¿por qué? Porque es lo que está más pronto a mi casa y lo más barato a mi economía. Cuando ves que eso no funciona y se agrava, pues dices, pues ya vamos al IMSS, o vamos al ISSSTE, ¿no? Vamos y sacamos y ya
empiezas a ver un esfuerzo de hacer. ¿Por qué? Porque si no creíste en el medicamento, ya te estás parando a las 5 de la mañana para irte a formar, para sacar una ficha y poder acudir, para que no quedes convencido, vaya, ¿no? Porque solamente vas a eso, vas a que te digan lo que tienes y que tú te lo comas y digieras en algo malo. Siempre es pensar en que algo tengo, algo me va a pasar y algo me va a terminar. Entonces en ese punto llega y en vez de decir, a ver, Dios, pongo mi cuerpo, mi salud en ti y en verdad en buscar la voz del Padre mediante su palabra, preferimos seguir dentro de la tormenta. El miedo, ¿no?, nos consume. En la vida sentimental es que yo amo a esa mujer, amo a ese hombre, como no te das una idea, ¿no? O sea, en verdad, yo no puedo vivir sin ellos, ¿no? ¿Y qué pasa cuando sucede una trifulca, por decirlo así, que los lleva a un desapego, a una separación, a una ruptura, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Una costumbre que en verdad genera una dependencia de otro ser humano a una dependencia del Padre. Nunca hemos concientizado, o no sé, bueno, la verdad yo lo expreso de mi persona, hasta el día de hoy yo empiezo a poner a Dios delante de toda mi vida. Antes la verdad no lo hacía, ¿no? ¿Por qué? Porque desconocía. Antes simplemente decía, Dios, quiero que me des la familia de mis sueños, quiero que me des lo que estaba yo buscando, ¿no? El estado financiero, no sé, los regalos de viajar, pero siempre decía, Dios, dame, ¿no? Últimamente he visto que en mi vida, primero va Dios, ¿no? ¿Y por qué? Porque mi corazón ya lo estableció como tal. Primero Dios y lo que Dios diga. ¿Por qué? Porque yo le puedo hablar con mi corazón acerca de mis deseos. Ponme la mujer de mis sueños, Dios. Ponme el auto de mis sueños, Dios, ¿no? Y si Dios me dice, no es el momento, ¿por qué? Porque tenemos que trabajar en tu forma de ser de otra manera, pues están conscientes que cualquiera se va a enojar, ¿no? Va a decir, entonces no me amas, ¿no? Tú en la palabra dices que me amas, y si me amas, me vas a dar. Entonces, no es que Dios te diga que no te va a dar, sino te dice, no es el momento, ¿no? Te está preparando para algo venidero. Tiene que cambiar muchas cosas de tu punto de vida que exactamente nadie entiende. En este pasaje te hablan acerca de que los discípulos, no lo tenemos, ¿verdad? Los discípulos, para empezar, se les olvidó lo que el Padre les había dicho. El Padre les dijo, vamos al otro lado del lago. Es cuando Dios te dice, no temas, no desconfíes, pon tus ojos en mí. ¿Y qué fue lo primero que hicieron? Pues se espantaron. ¿Por qué? Porque vieron la tempestad. Se les olvidó, desde ese concepto se les olvidó que Dios, que Jesucristo estaba con ellos en la barca. Para esto, cuando se espantó uno, se espantaron todos porque vieron a uno que era a lo mejor el del carácter más fuerte y más dominante, y pues todos como borregos, pues fueron y, ay, si Pedro teme, pues todos vamos a temer junto con él, ¿no? Y se les olvidó que Jesús venía dormido ahí. Jesús simplemente les dio una orden, ¿no? Vamos al otro lado del lago. Se les olvidó que la palabra de Dios, bueno, Dios, su palabra, pues es verdad, ¿no? Y si Él dijo, vamos al otro lado, es porque tenían que ir al otro lado. Entonces, ¿en qué momento los discípulos empezaron con que nos vamos a morir, nos vamos a ahogar? ¿Por qué? Porque empezaron a ver la lluvia, empezaron a ver el tormento, y ahí fue el punto de el cómo ellos tuvieron que despertar en su corazón el poder del Padre para que el Padre les viniera a dar otra vez la paz.
a lo largo de esta semana me llevó a cuatro pasajes de este tipo de enseñanza, de una fe genuina. ¿Por qué creen? O sea, porque pues, al final de cuentas, o sea, yo veo que en mi vida Dios me lo da a mí. Dios me lo da a mí y no es para decir, a ver, ve y enséñaselos a los de la congregación. No, simplemente dice, primero apréndelo tú porque yo te veo que tienes este problema. Entonces yo veo que tienes este problema, entonces vamos a trabajar contigo. Y obviamente tú vas a glorificar mi nombre en base de la enseñanza de que yo te estoy dando. Obviamente, ¿por qué? Porque tú estás trascendiendo a transformarla. ¿En qué? En un cambio radical de tu vida. De ahí nos vamos a Marcos 2. Marcos 2, del 1 al 5. Igual en lenguaje actual, ¿eh? Después de varios días, Jesús regresó al pueblo de Cafarnaúm. Apenas se supo que Jesús estaba en casa, mucha gente fue a verlo. Era tanta la gente que ya no cabía nadie más frente a la entrada. Entonces Jesús comenzó a anunciarle las buenas noticias. De pronto llegaron a la casa 4 personas. Llevaban en una camilla a un hombre que nunca había podido caminar. Como había tanta gente, subieron al techo y abrieron un agujero. Por allí bajaron al enfermo en la camilla donde estaba acostado. Cuando Jesús vio la gran confianza que aquellos hombres tenían en él, le dijo al paralítico, amigo, te perdono tus pecados. Hasta ahí. En el capítulo anterior, Dios me enseñaba exactamente que la fe al final de cuentas tiene que tener un estado de confianza, de firmeza y de visibilidad. En este ejemplo me enseñaba que, si se dan cuenta, en el relato habla acerca de una manifestación humana, ¿no? Una manifestación humana, ponle el número que quieras, 1000, 200. Estaban en un centro donde estaba el Padre y todos era su gran interés, que no faltó el que en verdad su fe lo llevó a lo mejor a estar hasta atrás y decir, ¿saben qué? Pues ya veo un chorro de gente, ya veo un montón de gente y pues la verdad, pues ahora cómo le hago, ¿no? Pues ahora cómo le hago porque la verdad, pues me veo imposibilitado para poder llegar al Padre, para poder llegar a la bendición. Yo lo que quiero es sanar, porque ese era el ejemplo, ¿no? La caridad y la compañía de la gente que llevó al paralítico. El paralítico lo que quería era, pues yo no creo que quiera comer, ¿no? Quería caminar. Entonces, lo primero que me enseñó el Padre en este pasaje fueron los obstáculos que cada uno de nosotros ponemos en nuestra vida, ¿no? Ponemos en nuestra vida porque cuántas veces decimos, es que tú, Padre, me prometiste ser próspero, pero no veo la prosperidad. Estoy comiendo huevo, estoy comiendo frijoles y a mí me gusta la carne, ¿no? Y te dice exactamente el Padre, ¿por qué estás viendo los obstáculos? ¿Por qué estás viendo los problemas? O sea, ¿cuánta gente estás viendo para que te impida pasar hasta donde está mi bendición? ¿Por qué? Porque lo estás viendo tú dimensionando a un concepto de un obstáculo, un problema, algo que me impide, algo que no me deja, algo que necesito de Cintia, de Rosy, de Janet, para que me lleven. ¿Por qué? Porque ellas saben de la fe, saben de la palabra, entonces yo como no sé, pues voy a acercarme a ellas para que ellas me lleven. Cuando el Padre te dice, los obstáculos de la vida van a estar ahí, pero la fe te dice que hasta por el techo puedes entrar.
por el techo puedes entrar, no es necesario que digas, a ver, estamos formados en una... Bueno, ahora que fuimos al concierto de Miel San Marcos, ¿no? Que hasta dónde estaba la fila, ¿no? Que daba la vuelta a toda la arena. Y pues la verdad alguien, bueno, yo se los platico porque nosotros sí no logramos entrar. Pero sí en ese momento dijimos, creo que ya no vamos a entrar. Y sí, no entramos a verlos en el escenario, pero sí entramos al lugar. Entonces al final de cuentas lo importante era pues, adorar lo que estábamos haciendo, porque pues si basaba yo en que hay que estar re guapo el de Miel San Marcos, pues entonces no iba a ver yo la enseñanza, ¿no? Y vamos a deleitarnos exactamente con el mensaje, con la alabanza que ofrecía Dios en ese momento por medio de la gente que organizó el evento. Pero me refiero a la fila, ¿no? ¿Cuántas veces, bueno, Lulú y que estuvo con nosotros, cuántas veces pasaron y nos dijeron, ya no cabe nadie, ya no hay lugares, ya mejor váyanse? ¿No nos dijeron así, Lulú? ¿Rosy? Nos dijeron, ya váyanse, ¿no? Y nosotros así de, chin, sí, no, es que dicen que los muchachos se vinieron desde las 8 de la mañana, ¿no? Y dices, ay, santo por Dios, ¿no? Pues cómo para eso se separan temprano, ¿no? Dices, no, pues qué bueno, ¿no? Pues qué bueno que lograron entrar, pero gracias a lo mejor a la compañía y la firmeza de lo que conocemos, no desistimos, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese momento normalmente cuánta gente al escuchar esas palabras, ya no se puede, ya no hay lugar, ya ahora sí que ya es un caso perdido, pues mejor date la vuelta y ahora sí que busca otra cosa, ¿no? Busca a quién adorar, busca a quién te puede restaurar y sanar. Entonces, en este pasaje me enseñaba exactamente ese punto, a encontrar la salida. La parte de los obstáculos, normalmente, ¿qué tan, cómo se podría decir? ¿Cómo puedes tú poseer un carácter que te diga, veo el obstáculo, no es necesario a lo mejor saltar, porque te puedes caer, pero decía, a lo mejor lo puedo rodear. Pero el obstáculo, al final de cuentas, tú sabes que es obstáculo, pero no te va a impedir el objetivo. El objetivo era encontrar la salida, ¿no? En el pasaje te hablan acerca del paralítico. El paralítico iba con firmeza y decisión de querer ser sanado. Él sabía que estaba Jesucristo ahí, que Él era el hacedor de milagros, que Él era el Padre, que Él era vida. Él no se basó en cuánto me va a cobrar, ¿no? O sea, Él no se basó en qué me va a preguntar si sé orar, me va a preguntar si sé diezmar. Él simplemente se basó en, ahí está el que me va a sanar, ahí está el que me va a dar lo que no tengo porque no quiero tenerlo, ¿no? A pesar de que vio la multitud, pues ahora sí que, fíjense, Dios mismo le mandó a esa gente, porque pues yo no creo, a veces tú le pides ayuda a una persona y parece que no te escuchó, ¿no? Entonces yo me imagino que Dios dijo, a ver, por su corazón, que yo sé cómo es, sé que Él desea eso, entonces le voy a poner gente que lo lleven y que la enseñanza sea parte de ese cultivo, de que vean que no existe obstáculo alguno para llegar a mí. Ellos, ¿qué fue? ¿La aventaron por el techo? ¡Pum! Ahí está. A él no le importaba el dolor. Yo creo que ni sentía el dolor, pues no le servían los pies. No le servían los pies. Entonces, en ese momento que llegó ahí y Dios le dijo, ¿cómo le dijo? Cuando Jesús vio la gran confianza de aquellos hombres, tenían en él, le dijo al paralítico, amigo, te perdono tus pecados. Imagínate en ese momento que el Padre te dice exactamente eso para restaurar, para sanar, para crear algo nuevo en ti. ¿Cómo no puedes obtener, pues ahora sí que la conciencia de el querer glorificar lo que Él ha hecho en tu vida, ¿no? La verdad, toda la enseñanza que me ha dado Dios a lo largo de este tiempo, ahorita la dimensiono tan profundamente en mi corazón que a veces lloro sin quererlo hacer. ¿No les ha pasado que en verdad hasta dices, pero qué me pasa, Dios? O sea, ¿qué me pasa? ¿Por qué
pues no sé si decir que es un dolor, ¿no? Porque no creo que Dios te dañe, ¿no? Pero sí sacude tu corazón y lo estremece de una manera en la que dices, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en mí que siento que me está consumiendo, que me está ardiendo, el corazón de algo bueno, ¿no? ¿Cómo tú mismo vas sintiendo el cambio, ¿no? Te invito a que te vayas a Mateo 8. Mateo 8, 5. ¿Ya lo tienen? Después de que Jesús bajó de la montaña, no, es el 5, ¿verdad? Les dije, perdón. En cierta ocasión, Jesús fue al pueblo de Cafarnaúm. Allí se le acercó un capitán del ejército romano y le dijo, Señor Jesús, mi sirviente está enfermo en casa, tiene fuertes dolores y no puede moverse. Entonces Jesús le dijo, iré a sanarlo. Pero el capitán respondió, Señor Jesús, yo no merezco que entre usted a mi casa. Basta con que ordene desde aquí que mi sirviente se sane y él quedará sano. Porque yo sé lo que es dar órdenes y lo que es obedecer. Si yo le ordeno a uno de mis soldados que vaya a algún sitio, ese soldado va. Si a otro le ordeno que venga, él viene. Y si mando a mi sirviente que haga algo, lo hace. Jesús se quedó admirado al escuchar la respuesta del capitán. Entonces le dijo a la gente lo que seguía. Les aseguro que en todo Israel nunca había conocido a alguien que confiara tanto en mí como este extranjero, ¿no? Me encanta que Dios cuando te enseña desde el punto, ahora sí que desde el principio, ¿no? Como dice la palabra, en el principio, y lo lleva a una transformación de más. Aquí, conforme pasaba la semana, Dios me hablaba exactamente ya de la fe segura, de la fe confiada y de una fe a distancia, ¿no? Estamos hablando de un carácter de entendimiento, de recibimiento en el corazón y de verlo visiblemente, ¿no? ¿Por qué? Porque el ejemplo del centurión es que él creía en Dios, creía en el poder de Dios y él fue a pedir por alguien más. Pero ¿cómo lo pidió él con el corazón para que su siervo en este caso fuera sanado, ¿no? Dios me mostraba exactamente que este es el punto donde nosotros debemos de estar y permanecer, en la confianza, en la firmeza, en que tú puedes ver las situaciones y decir, no pasa nada. ¿Por qué? Porque al final de cuentas Dios está conmigo, ¿no? Tú debes de salir confiado en eso, de que voy a trabajar y no va a pasar nada si ya es el día 10, faltan 5 días para que cobremos y traigo 5 pesos, ¿no? Y me gasto 20 en llegar a mi trabajo. Si tú sales con confianza, eso no va a ser un problema. Tú puedes ver que, pues sí, a lo mejor financieramente no llegas al trabajo, porque dices, me gasto 20, traigo 5, pues no llego. Pero el que está confiado, pues a lo mejor se encontró uno de a 50 y le dio para otros 2 días, ¿no? O a lo mejor pasó Carlos y te dijo, hey, súbete al carro, vámonos. ¿No? Tú no sabes cómo va a responder Dios. Mas, sin embargo, te habla exactamente de la seguridad, la confianza y hasta cierto punto el manejar visiblemente la distancia, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente el día 10 al día 15 dices, o sea, faltan 5 días para cobrar, pero confío en que hasta el día 15 cobro, pero no me hace falta. Entonces, ese es el punto del pasaje, ¿no? Cuando el centurión llega y le dice, yo soy una autoridad, porque es lo que él le hace ver a Jesús, yo soy una autoridad del imperio, pero creo en ti, y creo que tienes el poder, y creo que eres el Hijo de Dios.
Entonces, tú nada más dilo y yo sé que allá va a pasar. Porque no hablaban de aquí a una cuadra, hablaba de aquí a un lugar en verdad lejano. ¿Cuánto tuvo que pasar el centurión para encontrar a Jesús y clamar por su siervo, ¿no? Por decir, ¿sabes qué? Pues es que el pobre comió lentejas y frijoles y le duele la panza, ¿no? Entonces, cuando Jesús les dice, ni en todo Israel he encontrado un hombre con tanta fe, Él le dio los galardones de reconocimiento, del decir, así deben de creer, así deben de ser firmes. ¿Cómo es posible que alguien extranjero venga a demostrarles que es posible lo que ustedes ven constantemente porque caminan conmigo, ¿no? Porque estábamos hablando del ejemplo del pueblo de Israel, que se basaba en las leyes de Dios, los que caminaban con Jesús en su aprendizaje, y los romanos, que eran los que tenían el poder del imperio. Entonces, en ese momento, el centurión pone el ejemplo. Yo no sabía nada más que a lo mejor visiblemente ver las costumbres de, es que esos judíos están bien locos, ¿no? Es que los seguidores de Cristo están bien aleluyos, están bien fanáticos, ¿no? Entonces, a mí como romano, pues a mí no me interesa. ¿Por qué? Porque al final de cuentas yo soy romano, yo tengo el poder, yo aquí soy la ley, ¿no? Somos el pueblo que ejecuta el dominio sobre los del lugar. Mas, sin embargo, a él lo llevó a un concepto de entender un poder que si él lo vio, lo creyó. Tanto así para dejar a un lado lo que él creía de su divinidad, porque los romanos creían en el universo, ¿no? En Júpiter, en Saturno, imagínense qué pinches locos, ¿no? Ay, perdón. Perdón por lo de locos, ¿no? Entonces, cuando él asegura y lo declara que cree en él, simplemente él iba con convicción, con seguridad, con la firmeza de decir, yo sé que en el momento que yo me pare ante Dios, Él va a hacer lo que yo diga por mi corazón, porque no le puedes, yo creo que siempre que le pides a Dios, siempre le pides algo bueno. A veces cuando nosotros decimos, quiero un carro, dices, pues es que es bueno, ¿no? Pero ¿en verdad es bueno? O sea, ¿en verdad es bueno si estamos hablando de algo material del mundo? O sea, Dios, si Dios a lo mejor le dio a una persona la idea de hacer un automóvil al transcurso de una vida, ¿no? Y dijo, ¿sabes qué? Te voy a poner en tu cabeza, en tu corazón, cómo hacer y diseñar un carro. Eso no quiere decir que sea malo, pero es un objeto del mundo. Es un objeto del mundo. ¿Por qué un objeto del mundo nos puede llamar más la atención de que si yo no obtengo un carro, un celular, ¿no? Un celular que, si no tengo el iPhone, ¿qué iPhone va? 12, 15, ¿no? Si no lo tengo, entonces mi corazón está sufriendo. ¿Por qué? Porque entonces no soy tendencia, porque entonces yo ya no soy del momento popular. Es un objeto, el objeto no tiene poder. ¿Por qué le das el poder? Como así se lo das a un objeto, se lo das a una persona que te hace depender de ella, ¿no? Llámese marido, mujer, padre, madre, hijos, amigo, vecino, cuñado, brother. Entonces, la enseñanza que me dio a través de este pasaje es exactamente cómo mucha gente está en ese punto de desconocimiento y a veces puede ser más firme, ¿no? Como alguien que no puede ni siquiera saber nada de la Escritura, pero te dice con firmeza, tú nada más crees en Dios. Y no sabe nada de la Biblia, ¿eh? Nunca ha agarrado una Biblia, pero ellos sí tienen la convicción y la firmeza de decir, déjaselo todo a Dios. Antes de decirte, ¿sabes qué? Pues métele 2 horas más a tu trabajo. ¿Por qué? Porque si trabajaras 2 horas extras, tendrías más. Te habla exactamente de la firmeza y de la fe confiada, ¿no? Ahí mismo me mandaba a Hebreos 4:12.
Cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Ahí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o son malos. No sé si a ustedes les ha pasado que cuando intiman a veces con el Padre les da esa secuencia de aprendizaje, pero siempre les va enseñando, como les decía, desde el principio los lleva, pero les va quitando lo que en verdad no les sirve, lo que en verdad dicen, ¿sabes qué? Esto velo eliminando, ¿no? Velo eliminando porque la verdad, pues te me estás atrasando, ahora sí por no decirte retrasado, te me estás atrasando porque te estás aferrando a tus ideales, a tus conceptos, a tus principios que dices tener, ¿no? De ahí vete a Mateo 15. Mateo 15, 21. Del 21 al 28. Jesús se fue de allí a la región de Tiro y de Sidón. Una mujer de esa región, que era del grupo al que los judíos llamaban cananeos, se acercó a Jesús y le dijo a gritos: Señor, tú eres el Mesías, ten compasión de mí y ayúdame. Mi hija tiene un demonio que la hace sufrir mucho. Jesús no le hizo caso, pero los discípulos se acercaron a él y le rogaron: atiende a esa mujer, pues viene gritando detrás de nosotros. Jesús respondió: Dios me envió para ayudar solo a los israelitas, pues ellos son para mí como ovejas perdidas. Pero la mujer se acercó a Jesús, se arrodilló delante de él y le dijo: Señor, ayúdame. Jesús le dijo: no está bien quitarles la comida a los hijos para echársela a los perros. La mujer le respondió: Señor, eso es cierto, pero aún los perros comen de las sobras que caen de la mesa de sus dueños. Entonces Jesús le dijo: mujer, tú sí que tienes confianza en Dios, lo que me has pedido se hará. Y en ese mismo instante su hija quedó sano. Este pasaje, siempre que lo leo, créanme que yo siempre que lo trato de entender, pues se me nubla, ¿no? La verdad es que entro en mi modo carnalote y nunca le he llegado a comprender la manera de la revelación hasta esta semana, que solito Dios me la dio, y sin yo buscarlo. O sea, me dio el pasaje en base de un canal de YouTube que sigo, y me dio la explicación del por qué, ¿no? Para empezar, antes yo no sabía ni por qué, si ustedes se dan cuenta en el relato, Jesús, ¿cómo le contesta? Hasta cierto punto podríamos entender que no le hizo caso, ¿no? Y que le negó. Y cuando uno lo profundiza, dices, o sea, ¿qué pasó, Dios, no? O sea, ¿qué pasó? Pues si tú eres bueno, ¿cómo puedes hacer esas distinciones, no? Él hablaba incluso en la Escritura acerca de que él decía: vengo por la casa de Israel. O sea, yo nada más vengo por los hijos de Israel. Quiere decir, nada más vengo por los hijos de Dios. Tú, como no eres hijo de Dios, entonces pues simplemente no te hago caso, ¿no? Así yo lo llevaba a cuestiones de entendimiento. Cuando Dios me dice no, el mejor entendimiento que puedes tener de este capítulo es que habla de la sabiduría, de la humildad y de la paciencia. Y eso te habla de la mujer. La mujer tenía todos esos conceptos, porque sabemos que Dios también tiene todo eso. Pero aquí te está hablando del hombre, o sea, del hombre. El hombre terrestre, que tiene que tener estas sensibilidades en su vida para poder
ver la gloria de Dios para lo que pides, ¿no? Habla de la humildad, de cómo la mujer reconoció a Jesús que era Dios, de cómo Él era el que tenía el poder, el que tenía la autoridad, de cómo tenía la sabiduría, la humildad para ponérsele de rodillas, aún así sabiendo que ella era cananea. ¿O cómo dijo que era? Una mujer de la región cananea. O sea, la mujer sabía que ella, dentro de sus costumbres visuales, sabía que no pertenecía al pueblo de los judíos. Y sin embargo ella se humilló. Normalmente en la historia, la Biblia te cuenta de cómo Israel siempre tuvo problemas con los amorreos, moabitas, filisteos, y pues cómo un filisteo se le iba a arrodillar a un judío, si eran enemigos. Ella, al ser cananea, pues tenía ese principio de pensamiento: ¿cómo me voy a arrodillar? ¿Cómo me voy a arrodillar ante alguien que viene con los extranjeros, con los rivales, con los enemigos, ¿no? Pero ella con humildad dijo: yo sé que tú puedes y sé que eres el único que lo puede hacer, entonces me arrodillo ante ti porque solamente en ti creo, ¿no? La paciencia, ¿no? La paciencia de las cosas, ¿no? A veces le pedimos a Dios algo, pero lo queremos ya, así de: Dios, ya dame, ¿no? Y Dios te dice: pues aguántate, ¿no? Y no te está diciendo aguántate porque todavía no junto, ¿no? Te está diciendo, o sea, no es el tiempo, ¿no? Entonces, si tú endureces tu corazón, ¿qué es lo que va a pasar? No vas a entender el proceso de que Dios, necesito ganar más dinero, y te dice Dios: bueno, ¿para qué quieres más dinero? Pues es que quiero comprarme un carro. ¿Para qué quieres el carro? Pues y tú le dices: pues para llevar a los hermanos de la congregación a predicar, ¿no? Y dice: ¿y para qué? Y tú dices: ¿qué pasa, Dios? O sea, pues ¿qué, eres policía? Es que eres policía, pues yo nada más te pedí un carro, ¿no? Entonces Dios te dice: o sea, primero, para empezar, no te mientas, ¿no? Porque a mí no me mientes. No te mientas, porque dime, con que tú me dijeras quiero un carro para darme mis roles, Él te diría: eso es lo que quiero escuchar, ¿no? Pero si Él te dice, más bien, como en este pasaje, Él no respondió, o Él respondió con una interpretación negativa, ¿no? De yo no, porque nada más vengo por acá. Pero en ese momento Dios se queda callado. Y es lo que normalmente nos pasa a nosotros. Sentimos que Dios se queda callado cuando viene la situación, ¿no? Cuando dices: Dios, necesito ayuda financiera, necesito ayuda sentimental, necesito ayuda en la enfermedad, y que Dios parece que no te está escuchando. Entonces todavía te enfocas: a ver, la palabra, cierra los ojos, a ver cuál sigue, ¿no? Y te dice, como dice Danilo, dice: Judas fue y sorcó. Judas fue y sorcó, ¿no? Entonces dices: ¿qué pasa, Dios? ¿Por qué no me contestas? ¿Por qué no me respondes? O sea, tú dime y yo te sigo. Y te aferras: ya. ¿Por qué? Porque tengo el problema. Y dices: bueno, a lo mejor estoy turbado en mi cabeza, en mi corazón, y ahorita mejor me pongo en paz. Y cuando me ponga en paz le pido a Dios. Y vuelves: Dios, ahora sí ya. Se acaba de pasar 10 minutos, ¿no? Y sigues sin escucharte Dios. Te habla exactamente de la paciencia. Dios te va a responder, efectivamente. Pero a veces primero necesita una prueba de fe, y no porque sea un castigo, sino primero se tiene que ejecutar tu prueba de cómo me agarro a creer en ti. ¿Cómo me agarro a creer en ti para que la situación no me haga ver es que Dios no me escucha? Debes de ser firme de que sí, pase lo que pase, aún así esté yo en el suelo, Él me va a sacar. Eso es tener la paciencia, la sabiduría y la humildad de entender
que nosotros normalmente en las circunstancias nos dominamos exactamente por lo sensorial, de ya, la emoción. Me está pasando esto algo malo y chin, me inunda lo malo y empiezo a creer en más malo. Lo que les decía el Espíritu hace 15 días, lo malo transfórmalo a bueno, ¿no? Y hablo acerca del pensamiento, de dejárselo a Dios en el sentido de, Dios, me está pasando esto malo, pero creo en ti. Tú sabes que en ese momento no lo vas a ver, pero en el momento en el que tú en tu cabeza y en tu corazón lo empieces a dimensionar, poco a poco lo vas a ir viendo. Lo vas a ir viendo y Dios lo va a ejecutar, pero Dios necesita exactamente que lo ejecutes con la fe. Si no le aplicas fe a lo que quieres, una convicción, va a pasar lo que en este pasaje, vas a sentir que Dios no te escucha, vas a sentir que Dios está callado, vas a sentir que Dios en verdad está ausente de tu vida. Entonces, ¿qué vas a decir? Pues es que Dios es bien chismoso. Dios es bien chismoso porque la verdad, sí me ama, pero creo que ama más a Rocío. ¿Por qué? Porque ella sí le da. A ella sí le da, a ella sí le ayuda. Yo creo que le estoy pidiendo mucho, ¿no? No, yo creo que no me merezco tanto. Esa es la forma que, aunque no lo digas o no lo reconozcas, lo piensas. Porque a veces consideras estar pidiendo demasiado. A veces empiezas a creer en que es que yo quería un carro, vamos a decir, un carro último modelo, ¿no? De lujo, de los que los chavos quieran ahora, ¿no? Un Porsche. Pero la verdad, estoy acostumbrado a manejar un bocho. Entonces, si le pido un Porsche, es que estoy pidiendo mucho. Es que en verdad estoy pidiendo mucho, no sé la verdad si me lo merezco. Es más, no sé ni cómo le voy a echar gas. No sé ni cómo le voy a echar gas. Además de que aquí donde vivo, pues nada más me van a ver llegar en él y me lo van a querer robar. Y empiezas a ver el argumento de tu incredulidad, como dice Carlos, ¿no? Cuando en verdad vienes de algo bueno que no creíste a pasar algo que te llevó a la duda, a no ser paciente, a no ser sabio y a no ser humilde, ¿no? Vete a Santiago 2:26. Siam, por favor. Santiago 2:26. Hasta allá está la bocina, se alcanza. Sí, bueno, se alcanza, te estoy diciendo. Ajá. Así como un cuerpo sin alma está muerto, también la confianza en Dios está muerta, si no va acompañada de buenas acciones, ¿no? A ver. Dios me regalaba exactamente, fíjense, la idea, porque pues Dios me conoce, mi padre me conoce también, que me dice, ay, ya sé que a ti te gusta mucho que la papiroflexia, que la demostración visual, que las manualidades. Entonces, me decía exactamente, ¿no? Porque normalmente cuando yo intimo con Dios, le digo, ¿sabes qué? ¿Cómo llevar el ejemplo a que lo vean? Porque a veces con lo pesadez de la mañana nos da hambre, nos da sueño, venimos desvelados y a veces tú dices, sí estoy entendiendo, pero la verdad es que no estás poniendo atención, ¿no? La verdad, normalmente, ¿qué es lo que tiene que ver los ojos, el ejemplo? Para que a veces lo entiendas, para que a veces se te quede penetrado en el concepto de decir, como lo vi, lo entendí. Es más fácil que ponerle atención al oído, ¿no? Atención al oído, ¿no? Entonces déjenme preparo porque la verdad es que voy a parecer un conejo. ¿Tú vas a parecer conejo? Sí, no, yo parezco osito, dicen. Entonces, saber si sale. Bueno, el Espíritu va a hacer que salga, la verdad, ¿no? Yo confío en Dios. El ejemplo está
Ya. Miren, la verdad, Dios, todo a ver si no te cansas, tienes el poder de Cristo en las manos. Este ejemplo me lo llevaba a una cita exactamente de lo que hablaban. Yo te digo, Kean. Normalmente en los ejemplos que leímos en las citas, habla exactamente de cómo llevas una fe en tu vida, ¿no? El tema de hoy era eso, ¿no? ¿Qué tan genuina es tu fe? Si nos vamos al principio, habla de el miedo, del miedo, de la duda, de los obstáculos. Vamos a hablar de lo impositivo, ¿no? De los obstáculos y de la incredulidad, ¿no? Normalmente, esto vamos a imaginar que es una puerta, ¿no? Una puerta. Normalmente todos sabemos o hemos escuchado acerca de los pecados capitales, ¿no? Vamos a hablar de la soberbia o el orgullo, ¿no? Ay, ¿dónde está mi celular? Rosy, ¿me pones en una hoja soberbia? Y le pones masquín. Miren, la verdad, yo lo estaba leyendo hace rato que venían del metro porque solamente así no me duermo, ¿eh? Fíjense, la soberbia u orgullo consiste en una estima de sí mismo o amor propio indebido que busca la atención y el honor y se pone uno en antagonismo con Dios. Normalmente podemos decir muchos, no, pues es que yo no soy soberbio, yo no tengo orgullo, yo soy hijo de Dios, pues ¿cómo crees? Pues sí, yo no sé lo que es eso, solamente lo tienes tú, Esteban. ¿No? Entonces, ponle más que... normalmente esta es la puerta, ¿no? Esta es la puerta. El camino de esta puerta, al final, es exactamente lo que yo les decía, la fe. Normalmente estamos... Así nada más un cachito me da, ¿no? Ay, creo que me se pega, ¿no? Y lo pusiste al revés. Bueno, ahí. Bueno, hagan de cuenta que están leyendo en lenguas, ¿no? Bueno, aquí estamos hablando de la soberbia, ¿no? Normalmente muchos decimos, no, es que eso no pasa nada en mi vida. Yo en mi vida no soy soberbio ni soy orgulloso, ¿no? Eso es mentira, porque una situación que nos desbalancea por X circunstancias médicas, financieras, amorosas, de amistad, nos lleva a ser soberbios. ¿Cómo es posible que Cian esté más alto que yo? ¿Cómo es posible? Pues si yo vengo de... Mi familia es 2 metros. O sea, mi familia es 2 metros, aunque no es cierto, es unos 50, ¿no? Es unos 50, ¿no? Y dices, ¿pero por qué? ¿Por qué él se compró esa camisa si yo quería... O sea, ¿por qué él me ganó la idea? ¿Por qué me lleno de soberbia y orgullo, no? ¿Por qué si Cian viene y me dice buenos días y yo estoy en un mal momento? Ni te conozco. No sé ni quién eres. Aunque sé que sí, ¿no? Entonces, me lleva a este principio de comportamiento, ¿no? Es un principio de comportamiento, ¿no? Y cómo lo combatimos. Esa es una pregunta, ¿cómo lo combatimos? ¿Quién sabe? ¿Con la humildad? Con la humildad. Normalmente no es de que yo diga, ay, es que la camisa no se le ve bien y por eso yo soy humilde, ¿no? O se te ve bien y yo por así, ajá, ¿no? Eso no significa que yo sea humilde, ¿no? Eso simplemente lo estoy diciendo de mi boca hacia afuera. Simplemente estoy diciendo, es que yo creo ser humilde y la verdad, pues sí, se le ve bien, pero se me vería mejor a mí. Entonces, ese es el punto a combatir. Bueno, ahorita me lo das. En
El segundo punto, la avaricia. Avaricia. Les estoy hablando de los pecados capitales, que vamos más bien todos sabemos que eso no aplica, ¿no? No aplica, ¿no? La avaricia. Es que esta semana yo, Esteban, pues me fue bien padre, ¿no? Me fue bien padre. Obtuve unas ganancias de 10,000 pesos de lunes a viernes, pero ¿qué crees? Que no es suficiente. No es suficiente. Yo necesitaba 30. Entonces, pues a ver, Rocío, pues vamos a vender tus zapatos. Vamos a vender tus zapatos. ¿Por qué? Porque necesito más. Y cuando Rocío me dice, ¿para qué quieres más? Pues es que pues quiero más. ¿Por qué? ¿Por qué no la arrimas para acá? Mira, la bocina y la recargas ahí. Para que no te vayas a cansar. Ah, ¿sí? ¿Aguantas? Macho. Entonces, cuando tengo, pero no me es suficiente, ¿no? Cuando quiero, pero ni aún así teniendo, me lleva más. Me llega más, pero me llega más al dominio de mi corazón. De que yo tengo esta pluma negra y quiero 3. Una azul, una negra y una roja. ¿Por qué? Porque es mi avaricia. ¿Y las ocupas? Pues no, pero las quiero. Entonces dices, pues, ¿están de acuerdo que aquí entran las dos, no? Entran las dos, ¿no? El querer más, aunque no lo ocupe, ¿no? ¿Y cómo combato la avaricia? Generosidad. Generosidad. Muchas veces dicen, pues es que me sobró un 5, ¿no? Dáselo al viene, ¿no? Es que soy bien generoso. Voy a dar 150 para la renta. No, es que pues soy bien bueno, ¿no? En verdad la generosidad no tiene que ver ni con el pensamiento, ¿no? Simplemente es querer dar, el querer hacer. El que tú digas, no me importa lo que yo pueda ver de lo que se está ejecutando, sino simplemente lo hago porque me nace, ¿no? La lujuria. La lujuria, es que mírala nada más cómo camina. Mira nada más cómo se le ve ese pantalón blanco, ¿no? No, pero si vieras cómo se subió al metro y está ahí con tu babota, ¿no? Bueno, se las digo porque luego así me habla Rocío, ¿no? Que no pasa, la verdad, yo no solamente ella lo ve, ¿no? Ella solamente lo ve porque dice, me estás reclamando a mí, reclámale ella, ¿para qué se viste así? Entonces, la lujuria, ¿no? Estamos hablando que todos estos conceptos los puede poseer una persona humana, ¿no? ¿Cómo se vence la lujuria? Con la castidad. Castidad. Pero ¿qué? Es más, para empezar, ¿quién sabe qué es castidad? Porque eso me suena como que me tengo que internar en un monasterio. Y la verdad es que si yo no quise ser monja, ni padre, ¿no? Entonces, pues por eso no puedo ser casto, ¿no? Ese es el entendimiento de lo que ni siquiera has pensado en investigar, ¿no? La castidad es la virtud que gobierna y modera el deseo del placer sexual, según los principios de la fe y la razón. Por la castidad de la persona adquiere dominio de su sexualidad y es capaz de integrarla en una sana personalidad en la que el amor de Dios reina sobre todo. ¿Ya nos quedó claro lo que es la castidad? La ira. La ira. Es que ya se tardó bien harto el Esteban. Y ya tengo hambre. Y si yo no como a mis horas,
pues me enojo. ¿Por qué? Porque la solitaria ya empezó a bailar y ya me mordió. Y la verdad me hizo poner de malas. Y porque no me salen las cosas como quiero, me enojo. Es que si no llegaste a la hora que quedaste, ya mi paz se fue. Hasta tal grado de que ya mejor ni te hablo. ¿No? La ira, paciencia. Su modo a vencer es la paciencia, ¿no? Si uno es paciente, si uno sabe en verdad interpretar la paciencia, nunca va a llegar a esto, ¿eh? Y si esto, obviamente, bueno, esto no entra, pero esto y esto sí. Bueno, esto también entra. Cuando uno es paciente, en verdad no se mueve de donde está, ¿no? No se mueve de donde está. La gula. Es que no he comido a pesar de que ya me eché una guajolota. Aunque ya me eché una guajolota, me estoy muriendo de hambre, ¿no? Es que me comí 5 de canasta, pero la verdad no fue suficiente y ahorita voy a pasar por una torta de tamal, por un champurrado y la verdad la gula entra de todo eso, ¿no? A veces no le damos importancia, ¿no? A veces no le damos importancia porque decimos, es que Dios nos tiene bien nutridos. Si en verdad entendiéramos que en la palabra dice que Adán, que fue el primer hombre diseñado, pues no estaba así. Yo creo que aprenderíamos a respetar nuestro regalo, ¿no? Que es el cuerpo, ¿no? Obviamente quiere decir que cuando tú estás, bueno, y no es para nadie en personal, ¿eh? Pero cuando estás pasadito, quiere decir que algo estás haciendo mal. Y entra ahí, ¿no? Entra ahí, ¿no? Ay, perdón, templanza. Entonces, normalmente cuando nuestros deseos humanos, sensoriales, nos llevan a cualquier tipo de comportamiento, estamos hablando de sensaciones, son impulsos que nuestra debilidad de pensamiento nos llevan a perder el control, a perder el sentido de el sentido de la paz, ¿no? De la paz, de la armonía, ¿no? Ya vamos a acabar eso, no se preocupen. Nada más faltan 2. La envidia. Es que a esa se le ve más chida esa falda, ¿no? No es cierto, si está replana. No es cierto, si está replana, ¿no? No, es que mira, esa se le ocurrió pintarse su cabello de otra cosa, ¿no? No, pues es que es ridícula, ¿no? Entonces, ¿por qué? Bueno, esto normalmente lo poseemos hombres y mujeres, pero yo siento que lo domina más la mujer, ¿no? Sí, lo domina más la mujer, porque no, eso es un ejemplo, acuérdense que es un ejemplo del mundo, ¿eh? Entonces ahorita para que lo vean visiblemente el ejemplo, ¿no? Caridad. Obviamente la envidia. Ayer les voy a dar el concepto de la envidia, ¿no? Rencor o tristeza por la buena fortuna de alguien, junto con el deseo desordenado de poseerla. Es uno de los 7 pecados capitales, se opone al 10º mandamiento, ¿no? Entonces, normalmente, pues casi no lo vemos, ¿no? Más bien casi no vemos nada de esto, ¿no? Porque nos es muy difícil verlo. Hablo del comportamiento, porque cuando tú lo ves hacia alguien más, pues te es bien fácil identificarlo porque pues tú dices ser bien sabio y poderoso, ¿no? Pero cuando uno lo vive,
Cuando uno lo vive en carne, pues dices, ay, ¿qué te pasa? Yo no tengo nada de eso, ¿no? Pereza. Yo no tengo nada de eso, ¿no? Yo la verdad soy un hijo empoderado de Dios y la verdad no me muevo de donde estoy. Que ese en realidad debe de ser el punto, ¿no? Si tú dominas tu carácter y tu firmeza en Cristo, nada de esto te va a llevar a dominarte. Todo esto te va a llevar exactamente a puntos de que cuando tú los detectes, pues simplemente dices, en el nombre de Jesús, lo detengo. Y en verdad, pasa. Ponlo a prueba cuando tú ya estés lleno, vamos a hablar de la gula, cuando ya hayas comido y te hayas quedado satisfecho, y que digas, pero todavía como que me queda un huequito, ¿no? Todavía me cabe como que uno de buche, ¿no? Y que digas, en el nombre de Jesús, porque es suficiente, y pum, magia, ¿eh? Magia, porque el Señor te va a decir es suficiente. Y no es porque no quiera que gastes, sino porque tienes un límite. ¿Por qué sobrepasas el límite, no? O sea, ¿por qué te metes a esto? Y así podemos hablar con esto, ¿no? El carácter a vencer es la diligencia, ¿no? Normalmente, esta representación, les estoy diciendo, es una puerta, es una diligencia, es una puerta, y es una puerta en la que todos vamos. Esto se llama mundo, Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando tú te llenas de algo? Te empiezas a sentir mal. La envidia, ¿qué te hace? Te hace estar mal. La ira te hace perder los estribos. La gula te hace sentir la pesadez. La pereza, no se diga, ¿qué tan debilitado me siento? La lujuria, estoy bien cachondo, ¿no? La soberbia, yo me siento bien harto, ¿no? Y la avaricia, es que es ese pobretón. Entonces, este es el mundo, llámese mundo, ¿no? Ah, ya no me cabe. Llámese el mundo. Este es el mundo. Y nosotros vamos en esta dirección. Vamos normalmente caminando en esta dirección. Cuando algo nos saca del ejemplo que vimos, una tormenta, ¿qué es lo que haces? Pum, como que vengo y agarro. Y viene otra situación. Ay, no, yo no me quedé conforme con esta, me lleno de esta. Y luego, ¿qué pasa con, voy caminando hacia el mundo, pum, y avanzo más? Entonces no me es suficiente. ¿Qué pasa cuando en verdad ya no estoy escuchando nada? Cuando ya estoy totalmente perdido. Entonces, cuando ya estoy dominado de todo esto, ¿qué es lo que hace el mundo? El mundo simplemente está dejando que yo me pase, ¿no? A su puerta. Todas ya. Entonces, eso es lo que pasa. Llega la obscuridad a mi vida. Las sensaciones de lo vivido me llevaron a este punto donde yo ya no veo nada, donde yo ya estoy totalmente nublado, mi vista ya está totalmente nublada, ya no tengo yo el reconocimiento de ver lo que en verdad me afecta, lo que en verdad dejé que consumiera mi paso a paso, mi caminar. ¿Por qué? Porque fue bien fácil, si se dieron cuenta, la puerta estaba muy grande. Mi fe que llevaba yo puesta en el mundo, me hizo meterme al mundo y me hizo entrar en todo este estado de obscuridad, ¿no? Cuando, ya se me cayó un... Cuando ya estoy yo en el punto de desfallecer. ¿Por qué? Porque el mundo simplemente me trajo amargura, me trajo depresión,
me trajo tristeza, cuando en verdad me estoy dando cuenta de que todo lo que dejé que el mundo dominara me está afectando. Le puse fe al mundo y me llené del mundo. Entonces, en ese momento, cuando tú llegas a... Bueno, espero que se vea, ¿eh? Empiezas a darte cuenta de tu error. Ese es Dios. Ese es el Espíritu de Dios. Y aún así, la puerta dice una cita, que ahorita les voy a dar, es estrecha. ¿Por qué es más pequeña que la del mundo? La del mundo llegaba hasta acá. Pero ¿por qué la de Dios es más estrecha? Porque normalmente no lo queremos escuchar primero a Él. Porque nos es más fácil ser enviciados por el concepto de que me gusta, a decir, Dios, ¿qué me conviene? ¿Por qué nos es más difícil ver la puerta, que incluso todavía la ves encendida porque Dios ya te mostró la luz? Y todavía dices, Dios, pero está bien chiquita, por ahí no quepo. ¿Por qué? Porque pues como ella traía gula, pues creo que de lado, pues solo a ver si entro, ¿no? Y aún así pones peros, aún así pones un montón de peros de decir, pero es que está pequeña y dices, no quepo, no tengo miedo de cruzar, pero Dios ya te está iluminando, el camino. Y aún así te aferras a que abra del otro lado, El mundo lo abriste, y lo abriste con una facilidad, que cuando lo abriste, vistes todo este panorama, todo negro. Y todavía aquí, dudas y dices, veo algo. ¿Por qué? Porque la oscuridad ya no te deja ver nada. La oscuridad ya te tiene cegado. Y cuando Dios te manda esa luz, todavía estás dudoso. Estás pensando, ¿será bueno? ¿Será bueno? ¿No me pasará nada? Sí te va a pasar algo, pero no malo. Te va a edificar. ¿Sí? Ya, por favor. Cuando logras abrir la puerta estrecha, ¿qué es lo que pasa? Se ilumina. Y llega la luz a tu vida. Y llega la luz de una dimensión que exactamente, que si quieres, que te hace entender todo lo que hablamos. Todo lo que tenías que cambiar para entrar en la presencia de Dios. Todo para permanecer en la luz de Dios. Y ese era el ejemplo de las citas, ¿no? ¿Por qué temes en la tormenta? ¿Por qué dejas que el mundo... gracias. ¿Por qué dejas que el mundo domine? ¿Por qué nos es más fácil ver la lluvia, ver la marea, ver las olas, y no nos es más fácil ver esto? ¿Por qué nos fue más fácil llenarnos de envidia, de ira, de miedo, al entender lo que Dios quiere en nosotros, ¿no? Esto viene con Dios, y Dios te lo está pidiendo exactamente como una edificación, como una transformación. Te dio una luz momentánea para que lo identificaras. Y el día que lo logras identificar y decides pasar, vas a tener todo esto, ¿no? Algo que en verdad tú ahorita, ¿cómo lo dimensionas? Ya no ves oscuridad. Ya no puedes decir, si tú ves en algún rincón, dices, ¿dónde veo yo oscuridad? Quiere decir que la luz abarca todo. Y ese es el ejemplo de nuestras vidas, ¿no? Normalmente pasamos de los ejemplos del miedo, de la duda, de los obstáculos, al ejemplo del mundo. Y el encontrar la salida era simplemente abrir la puerta y pasar. Cuando logras pasar, exactamente tienes que encontrarte primero con la salida. En segunda, con una
seguridad, una confianza, una sabiduría, una paciencia y obviamente tener mucha humildad. Mucha humildad, ¿no? Toda esa transformación te la va a dar el Padre. Pero obviamente tú queriendo pasar por la puerta estrecha, ¿no? Vete para... esa cita está en Mateo 6. Te invito a que te vayas para allá. Ay, ¿dónde están? Mateo 6, 7. 6, 7. No, perdón, es Mateo 7, 13. Y justamente el pasaje se llama La puerta angosta. Dice, es muy fácil andar por el camino que lleva a la perdición, porque es un camino ancho y mucha gente va por ese camino. Pero es muy difícil andar por el camino que lleva a la vida, porque es un camino muy angosto, por eso son muy pocos los que le encuentran. Normalmente yo cada vez que recibo una enseñanza de mi padre, pues me emociono, la verdad me emociono, ¿no? Porque sí edifica algo. No me lo enseñó en base de yo no meterme a esto, ¿no? Yo le soy honesto, yo también camino en el mundo. Y eso no me hace, en verdad, a mí mala persona. Me dejo guiar por el mundo. A veces, normalmente decimos, es que eso no procede en el nombre de Cristo. O sea, en verdad ubica lo que dices y ubícalo en el corazón. Ubícalo en el corazón, ¿por qué? Porque no te sirve de nada que estés hablando lo que no crees. La puerta estrecha es el ejemplo. ¿Por qué necesitamos pasar una tormenta, una situación de obstáculos, una debilidad de no escuchar al Padre? Si en verdad lo único que debes de hacer es confiar y tener una fe genuina, una pureza, como lo leíamos al principio, ¿no? La pureza de tu fe. Vete a Romanos 6, 16. Creo que ya me tardé mucho, ¿eh? Ustedes saben que quien siempre obedece a una persona llega a ser su esclavo. Nosotros podemos servir al pecado y morir, o bien obedecer a Dios y recibir su perdón. Y termino con Primera de Timoteo 2:5. Y esto te invito a que en verdad lo medites y lo concientices, ¿no? Solo hay un Dios y solo hay uno que puede ponernos en paz con Dios. Jesucristo, el hombre. Jesús dio su propia vida para salvar a todo el mundo. En el momento oportuno, Dios nos demostró que quiere salvar a todos y que ya salvó a todos.